Ayer se celebró el ENADE 2013, que este año la empresa privada decidió centrar la labor social de las empresas. Según una encuesta encargada por la ANEP al Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica, las empresas invierten más que el Estado en rubros como la educación, la seguridad o la salud. Jorge Dabú volvió a decir que si no hay más inversión privada y más crecimiento económico es porque el gobierno no da la confianza ni la seguridad jurídica y gasta demasiado. También explicó que la mejor distribución es crear empleo. No hay que repartir el pastel, dijo, sino hacerlo más grande. Esa argumentación deja de costumbre la baja tendencia de crecimiento e inversión en los gobiernos de Arena. El presidente Mauricio Funes también llamó a la ANEP a volver al Consejo Económico y Social, que abandonó por razones políticas, y también destacó la inversión pública de su gobierno, la más importante, decía él, en la historia del país. Grandes proyectos de inversión e infraestructura. Lo que ni Dabú ni Funes señalaron es que la estructura salarial y fiscal del país es aún baja y está muy por debajo de la canasta básica a los consumidores. Se configura un mercado además interno poco desarrollado y poco atractivo para la inversión extranjera. Esta mañana queremos hacer un examen crítico del ENADE y lo vamos a hacer con la persona adecuada, el economista César Villalona, con quien profundizaremos el análisis y hablaremos de cuestiones estructurales de la economía salvadoreña y el papel de las empresas en las mismas. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es martes 30 de abril de 2013. Para todos los amantes del jazz, a propósito, felicidades porque hoy es el Día Internacional del Jazz declarado por la UNESCO. Pero no vamos a hablar de jazz esta mañana vamos a hacer una lectura de lo ocurrido el día de ayer en el ENADE, en la 13ª edición del ENADE, del Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2013. Lo vamos a hacer con César Villalona, él es economista. A quien quiero dar la bienvenida esta mañana al set. Buenos días, mucho gusto estar acá de nuevo. Hablábamos al principio en la introducción y dejábamos ver algunos aspectos que se abandonaron en este ENADE. No se habló de la baja, de la estructura fiscal en el país, se hablaba de un bajo crecimiento, pero se entendería que solo se estaba centrando en lo coyuntural, en el marco de esos 4 años de la gestión del presidente Mauricio Funes, pero en realidad vemos que es una tendencia que viene de 25 años atrás, según decía el mismo presidente. Quizás antes de entrar en esos detalles, yo quiero conocer de su parte cuál es el balance que nos deja esa 13ª edición del ENADE y en qué se diferencia del resto de ediciones. Bueno, esos eventos se están desarrollando ya desde hace más de 10 años. Yo tengo la impresión de que los eventos de ENADE no tienen una gran importancia en la vida nacional. A mí me parece que lo que hacen los sectores empresariales poderosos, que son los que controlan esos eventos, es difundir las ideas de la empresa privada, de la gran empresa privada. Durante los gobiernos de Arena, cuando hacían los eventos, le daban algunas líneas al gobierno, pero en realidad tampoco necesitan mucho, porque los empresarios controlan el partido Arena, ellos son militantes de Arena. Intentan hacer una diferencia, como que una cosa es la ANEP, la ACE, la Asociación, la Cámara de Comercio, etcétera. Pero los que dirigen esos gremios empresariales son de Arena. Y si Arena gobierna, entonces ellos no necesitan un evento como ENADE para decirle a Arena qué hacer. Usted ha dicho que difunden las ideas de la gran empresa privada en El Salvador, sin embargo, ayer se mencionaba de que no es solo la gran empresa quienes conforman la ANEP, es decir, hay también sectores de la pequeña y la mediana empresa. ¿Esto cómo contrasta, digamos? Sí, una cosa es las organizaciones que pertenecen a la ANEP, que son muchas, sí. Y otra cosa es quienes controlan la ANEP. Una pequeña empresa que pertenece a la ANEP no tiene nada que ver con los destinos de la ANEP. Eso está controlado por los grandes empresarios y por profesionales a su servicio. Por ejemplo, los que aparecen hablando son Cardenal, Simán, de la familia rica del país. Dabú es un empleado. Antes eran otros los que dirigían el gremio, los que daban la cara como directores. Pero la pequeña y la mediana empresa que está en la ANEP no dirige a la ANEP, no tiene vocería. Una cosa es pertenecer a un gremio, otra cosa es decidir. Entonces sí, la ANEP no solo representa a la grande, pero está controlada por la grande. Entonces te decía, por ejemplo, en el caso de este gobierno, ahora cuando hacen los eventos en el marco del gobierno de Funes y del FMLN, ya no se trata de darle línea al gobierno, sino de criticarlo, como ahora están en la oposición.
Entonces a mí me parece que lo de NADE es ese juego. Es más un instrumento de lucha política. Eso le iba a preguntar. Entonces, en definitiva, no es un encuentro de carácter económico, me está diciendo, es más bien una apuesta de carácter político. Así es, porque lo que ahí se discute no se hace. Por ejemplo, si tú buscas el discurso de Davos de ayer, es la negación de lo que ellos han estado haciendo. Trajeron, por ejemplo, a un profesional de Estados Unidos a dar una conferencia sobre la responsabilidad compartida. Un señor que se supone que se inventó ese concepto. Así lo presentaban, como que inventó un concepto, una cosa un poco rara, responsabilidad compartida. Pero el discurso de Davos no tiene nada que ver con eso. El discurso de Davos no es compartir responsabilidad con el gobierno, ni con los sindicatos. El discurso de Davos es atacar al gobierno. Y lo que está planteando la ANEP en el Consejo Nacional del Salario Mínimo es un aumento salarial de 8%, cuando el gobierno está planteando un 10%, que no es ningún aumento. 10% es una cosa pequeña y ni eso quieren compartir, un aumento salarial más o menos decente. ¿En qué consiste entonces ese término de responsabilidad compartida que ayer se divulgó no era una responsabilidad compartida como la que usted dice, pero qué tipo de responsabilidad compartida? Sí, según el discurso del funcionario de Estados Unidos o del profesional que vino de allá, tienen que compartir, para echar a andar el país, tienen que compartir esfuerzos del gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Es lo que le llaman mesa tripartita, es el CES, el Consejo Económico Social, claro. Donde la ANEP no quiere participar. Claro, a propósito, el presidente hizo un llamado a la ANEP a reincorporarse, a tomar en cuenta el hecho de volver al CES y trabajar en conjunto desde ese espacio. Sí, ya Davos le dijo que el CES son los aliados por la democracia, no quieren volver al CES. Si quieren compartir responsabilidad, que paguen los impuestos. Ese es un tema que ya lo hemos visto acá. Por ejemplo, en esta semana que acaba de terminar, salió un estudio del Ministerio de Hacienda, un estudio con datos del año 2010, donde hablan de una evasión del IVA de 710 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú vas a compartir responsabilidad si estás evadiendo impuestos? Porque ahí no es el gobierno que lo evade, ni son los trabajadores. Si estás hablando de tres sectores, trabajadores no pueden evadir, gobierno tampoco, es al contrario. Entonces son ellos, pero hacen discursos para levantar la imagen de la empresa privada. La lógica es presentar a la empresa privada ante el país, la gran empresa, no la mediana ni la pequeña, sino la cúpula. Presentarla como la gente que genera empleo, la gente que invierte, la gente, las personas que tienen en sus manos el destino del país, pero que este gobierno no le da condiciones para que inviertan, que este gobierno los maltrata, porque todo el discurso de Davos es contra el gobierno, pidiendo incentivos. Es eso, justamente, decía, se está debilitando las libertades, cada vez son menores, tampoco hay un margen para que los empresarios puedan tener una estabilidad dentro de sus empresas en el país. Es decir, ellos argumentan desde ese lado y se podría entender que por eso es el argumento del cual no entrar en una responsabilidad compartida en un pago de impuestos. ¿Podría justificarse de esa manera? No, porque ellos gobernaron aquí a través de Arena. La gran empresa privada ha gobernado aquí siempre, siempre. Antes con los gobiernos militares. Y luego en los años 80 con partidos, gobiernos militares y el gobierno reformista del PDC. Que ellos lo adversaban, pero ahí gobernaban. Y quebraron a la banca en los años 80. Siendo oposición, porque eran de Arena. Y luego gobernaron 20 años con Arena. Y en esos 20 años igual siguieron evadiendo impuestos, fugando capitales, solo que le iba mejor con los gobiernos de Arena, tenían más control del Estado. Lo que está diciendo es que a pesar de tener un contexto favorable para las empresas, siempre se cometían esas prácticas. Claro, si tenemos 17 años de bajo crecimiento económico y tenemos más de 15 años de fuga de capitales, ellos están sacando el dinero del país, no están invirtiendo en el país. Ahora, ¿se podría entender que el bajo crecimiento es a partir de esa baja responsabilidad de las empresas? Influyen muchos factores, pero es clave la poca inversión privada, porque si la inversión privada no es alta, es muy difícil que crezca la producción. Digo esto porque estamos hablando de un país, El Salvador, donde la empresa privada es la que tiene la mayor parte de la riqueza nacional. Hay países donde no es así, donde, por ejemplo, si hay una baja inversión privada, el Producto Interno Bruto puede crecer mucho, porque hay un Estado que tiene muchos recursos. Por ejemplo, Venezuela. En Venezuela una inversión pública alta puede hacer que la economía crezca 3-4%. El año pasado creció 5.2%, el cuarto mayor crecimiento de América Latina, en el marco de una confrontación de la empresa privada con el gobierno.
La empresa privada no invierte mucho en Venezuela, pero tienes un Estado fuerte. Lo mismo en los países europeos y otros países de América Latina, Cuba, por ejemplo, o países como Brasil, donde hay un Estado que tiene muchos recursos, entonces hace que se dinamice la economía. En nuestro país es más difícil, porque aquí como la riqueza está concentrada en la gran empresa, ellos tienen razón cuando dicen, bueno, si no hay inversión privada no hay crecimiento. Por supuesto, pero ¿por qué no hay inversión privada? Porque este gobierno no ha tomado medidas para que ellos no inviertan. Yo no conozco una sola medida de este gobierno que obligue a los empresarios a hacerse enemigos del gobierno. Podrían no compartirla, podrían no compartir algunas cosas, pero no para hacer una confrontación como la que ha llevado a cabo Dabú. Pero inclusive el día de ayer el presidente de la República hacía un detalle de estas leyes que se están promoviendo para la inversión, un paquete de leyes que tiene por objetivo promover justamente la inversión. Pero Jorge Dabú anteriormente decía, bueno, no, el crecimiento en el país no viene dado por decreto ni por ley, decía. Pero por otro lado se habla de inseguridad jurídica, entonces me gustaría hacer esa relación. ¿Cómo es posible entonces decir que no es por parte del marco de la inseguridad jurídica, pero tampoco es a partir de decretos ni leyes? Claro que tiene que ver con los decretos, las leyes y con la política económica. Una determinada política económica puede ser más favorable a un crecimiento que otra. Por ejemplo, una política económica que haga énfasis en la inversión social, la inversión pública social, puede tener un impacto mayor en el crecimiento económico que una política económica exclusivamente empresarial, que fue lo que se hizo aquí durante los 20 años de Arena. Se pueden tomar medidas que ahuyenten la inversión extranjera, por ejemplo, y se pueden tomar medidas que generen inversión extranjera. Se pueden tomar medidas que busquen una cooperación positiva, por ejemplo, una cooperación con países como Venezuela, una cooperación con países como China, como Cuba, puede tener un impacto positivo. Una política exterior, como la que tenía Arena, de hostilidad hacia gobiernos como el de Cuba, para ponerte un ejemplo, o el de Venezuela, ahuyenta la posibilidad de inversión social en el país y de los beneficios que nos trae una relación con Venezuela por el lado del petróleo. Para ponerte algunos ejemplos, te puedo poner 1000 ejemplos. Sí tiene que ver con leyes y decretos, y ellos lo saben. Además, bueno, lo saben también que durante su gobierno, porque yo quiero insistir en eso, Arena es el partido de los grandes empresarios, o por lo menos de la mayoría de los grandes empresarios. No se puede establecer una diferencia entre Arena y la cúpula de la ANEP, entre Arena y Fusades, entre Arena y lo que dirigen la ASI. Fíjate quién es el que está llevando la campaña el diálogo de Quijano, es Simán, para ponerte un ejemplo. Cardenal fue ministro en el gobierno de ¿cómo se llama? El último gobierno de Arena, el de Saca. Y fue candidato a alcalde contra Silva, cuando el FMLN llevó a Silva. Murray Mesa fue presidente del COENA, Poma estuvo en el COENA, Simán en el COENA, Cristiani en el COENA. Hoy los Pomas dirigen el COENA a través de Velado, y Cristiani está en la comisión política. Arena es un pleito de grupos empresariales. Entonces ellos se manejan como que Arena es una cosa, y luego existe la ANE, existe Fusades. No, esos son instrumentos. Son instrumentos de los empresarios. Los empresarios tienen muchos instrumentos. Los políticos, Arena, como partido, el principal, no es el único. Tienen como instrumento los gremios empresariales, tienen las fundaciones, tienen intelectuales, tienen medios de comunicación. No se puede decir una cosa es el canal 2, 4 y 6, otra cosa es Arena. Hay una cuestión curiosa, y tengo que ir a un corte, solo se la dejo planteada de alguna manera, y es que el día de ayer, posterior a la presentación de la propuesta del ENADE, a cada uno de los candidatos presidenciales, específicamente al candidato del partido Arena, Norman Quijano, se le hizo esa pregunta, ¿cómo recibía esas propuestas que hacía de base del ENADE y la ANEP? Él decía que había mucha coincidencia entre la propuesta de Arena y la propuesta de ANEP. ¿Se podría entender bajo ese esquema que usted menciona? Es que es lo mismo. Para mí, la ANEP no como gremio, pero quienes dirigen la ANEP son gente de Arena. Tengo que ir a un corte y quiero que sigamos hablando del tema al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Les recordamos que pueden seguir esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. También les recordamos que pueden ver esta entrevista ahora mismo en vivo a través de nuestro sitio web en www.tvx.com.sb.
Seguimos hablando, decíamos, bueno, la empresa privada, a partir de las declaraciones de Jorge Dabú, presidente de la ANEP, y yo se lo repito nuevamente, decía, no es posible llamar más la inversión en el país mejor crecimiento si es a partir de leyes, si es a partir de decretos. Entonces uno se pregunta de qué manera se hace o qué rol juegan entonces acá las leyes y todo lo que promueve el gobierno actualmente. Es que es un discurso totalmente contradictorio, porque lo que viene planteando Dabú, todo ese grupo que dirige la ANEP desde hace 4 años, desde que surgió este gobierno, es que aquí se necesita seguridad jurídica, reglas de juego claras. Eso es lo que han estado planteando. No dejan de decir eso. ¿Y qué quiere decir seguridad jurídica y reglas de juego claras? Eso pasa por leyes, pasa por decretos, pasa por política económica, pasa por la seguridad pública. ¿Cómo es que no tiene nada que ver la ley? Si tú das un golpe de Estado en este país, digamos, tú eres un militar y derroca al gobierno y toma el poder, lo más probable es que aquí venga un desorden económico, porque se violentó el Estado de Derecho. Es decir, influye el marco legal, pero si justamente de eso es que hablan ellos, de que necesitan un marco legal, un marco de ley que le permita invertir. Y por supuesto, en esa demanda no tienen razón. Eso es lo que yo diría. Yo sí creo que el marco legal influye, los decretos, las leyes, la política económica. Lo que yo creo que no tienen razón cuando demandan más seguridad y cuando demandan más reglas de juego. Porque ellos gobernaron 20 años y se dieron todas las reglas de juego. Nosotros una vez dijimos acá que ellos tienen 26 leyes que les permiten no pagar impuestos. Bien, esas 26 leyes se aprobaron en los gobiernos de Arena. En estos días revisaba yo los periódicos, el periódico del año 2006, cuando Poma presentó la ley de turismo en la Asamblea Legislativa. Ahí aparece una foto en los periódicos con Marroquín, el diputado del PCN. Poma llevó la ley y se la aprobaron para que haya inversión en turismo. Entonces quieren inversión en turismo, entonces quieren una ley que le permita no pagar impuestos. Ahora dice Dabú que no se necesitan leyes, que no se necesitan decretos. Es una cosa contradictoria. Toda la lógica de Dabú es criticar al gobierno, como sea, porque él es un activista de Arena, aunque no lo diga. Ellos gobernaron 20 años y aquí aprobaron un montón de leyes. Por ejemplo, la privatización de Antel. Esa es una ley de privatización de Antel. Ellos no demandan la privatización, la gran empresa, los grandes empresarios sí piden la privatización. Eso es lo que les gusta, que el Estado venda sus activos, que se lo venda a ellos, no que se lo venda a una cooperativa. Entonces ellos querían que se privatizara la telefonía. Bien, entonces privatizaron la telefonía, eso fue una ley. Se privatizó en el 98. Se privatizaron los fondos de pensiones. También ahí hubo todo un marco legal para eso. Entonces, si hay un antecedente de marco legal, claro, que se privatizó la distribución de energía eléctrica, se privatizaron los bancos. Antes de privatizar los bancos, ¿qué se hizo? Bueno, Cristiani llegó al gobierno en el 89, iba con la lógica de privatizar los bancos, vio que estaban quebrados y dijo, bueno, hay que aprobar dos leyes, una de saneamiento y otra de privatización. Primero saneémoslos. Entonces la Asamblea Legislativa de la época, no habían diputados ni diputadas del FMLN, estoy hablando del 89, aprueba una ley de saneamiento de la banca. Se crea un fondo, FOSAFI, con dinero de la AID y de la finanza pública, los ingresos del gobierno, lo que capta del pueblo. Y con esos fondos sanea los bancos. Luego la ley de privatización, que se aprobó también junto con la otra. Una vez saneado, entra en la ley de privatización y vende los bancos. ¿Quién compra los bancos? Esta gente. ¿En manos de quién cayó el Banco Jucatalán? La familia Cristiani, principal accionista. El Banco Agrícola, la familia Baldochi dueña. El Banco Salvadoreño, Simán de la ANEP, de Arena. El Banco del Comercio, ahí se metieron los Pomas, etcétera. Entonces, ellos querían que la banca se saneara, que se privatizara y se aprobaron las leyes para eso. Y vino un boom de la banca, porque vino el fin de la guerra, entraron muchísimo dinero, muchísimos dólares aquí para la reconstrucción nacional, las remesas crecieron, entonces por eso hubo un crecimiento en la primera mitad de la década del 90. Claro. Si el esquema normativo de leyes en el pasado favoreció a la empresa privada, tal como usted lo menciona, ¿por qué entonces ahora se resiste o más bien se deja de lado el hecho de la importancia de un marco normativo? Lo que pasa es que este gobierno no ha seguido con la política de los anteriores, de estarle aprobando todo lo que la cúpula empresarial de este país demanda. El gobierno ha tenido una política diferente. No ha expropiado a nadie. El gobierno actual no ha tomado medidas de nacionalización de la banca, ni de nacionalización de la telefonía, ni de nada de eso. Eso no lo ha tocado.
pero no ha continuado las privatizaciones y ha hecho énfasis en la inversión pública y en la propiedad pública. Por ejemplo, este gobierno creó la Banca de Desarrollo. Bien, es un banco que no va a desplazar al Banco Agrícola ni al Banco Bucatlán, que hoy se llama Citi. Tiene un capital muy pequeño, pero es una banca pública. Eso no le agrada. Y está dando crédito a tasas de interés preferenciales. Este gobierno ha aumentado su inversión en salud y educación, que eso le debería gustar. A los empresarios les debería gustar que el gobierno invierta más en salud y en educación, que haya reducido el analfabetismo de 17 a 11%, que 14 municipios ¿no? estén declarados libres del analfabetismo. Eso debería destacarlo Dabú en su discurso, digo yo, en vez de decir que la pobreza ha crecido, que es mentira, porque en su discurso dijo mentiras. Pero digo yo que le debería gustar que el gobierno invirtiera más en salud y en educación, porque ellos demandan una mano de obra más calificada. Yo creo que hablemos de eso, porque justamente el día de ayer se escuchó que las empresas privadas han hecho una mayor inversión que la inversión pública. Hablaban 633 millones de dólares en proyectos de salud a propósito, de educación, deportes, cultura de valores, prevención, rehabilitación y otros más. Hablaban también de seguridad. Bueno, eso decía que 139.4 millones son aportados por las pymes, 439.8, es decir, la mayoría de este reparto es por parte de la gran empresa, que decía que representa el 2.7 del Producto Interno Bruto. Yo quiero saber su apreciación sobre estas cifras, porque lo que se está diciendo acá, de alguna manera, es importante. Se está diciendo de que la empresa privada está haciendo mayor inversión que la inversión que se les da, la inversión pública. Yo no sé si esto, ¿cómo lo ve? ¿Es realmente así? ¿Se está haciendo mayor inversión por parte de la empresa privada? Es imposible. 600 y pico de millones de dólares no llega ni al presupuesto de educación. El presupuesto de educación son 862 millones este año. La inversión social del gobierno es el 34% de su presupuesto este año. Que eso anda por se acercan 1.500 millones de dólares, la inversión social del gobierno. Debería darle vergüenza a la empresa privada invertir tan poco en lo social. Primero hay que averiguar de qué están hablando. 633 millones. Sí. Primero hay que averiguar de qué están hablando. Porque si ellos están hablando, por ejemplo, de la inversión en salud privada, es inversión social en salud privada, pero no es regalo, es negocio. Si están hablando de la inversión que hacen en sus universidades privadas, bueno, es una inversión social, pero con fines de lucro. Hay que investigar bien el contenido de la información. Lo que usted dice es que hay que ver en precisión a dónde se va a dirigir eso. Sí, de qué se trata, pero 630 y pico de millones no es dinero comparado con lo que invierte el gobierno. El gobierno invierte 3 veces eso. El presidente Mauricio Funes dijo que iba a cerrar con 900 millones de dólares. ¿Cómo? El presidente Funes dijo ayer que iba a cerrar con 900 millones de dólares de inversión pública. Es decir, una cifra mucho superior. No, la inversión social del gobierno, entendida como inversión en educación, en salud, los presupuestos, lo que va destinado a las municipalidades y a otras áreas, es el 34% del presupuesto este año 2013. Eso supera los 1.400 millones de dólares. Solo educación son 863 y salud 565. Súmalo, ya está por encima de los 1.300. Es muy superior. Y el gobierno apenas tiene el 15% del ingreso nacional. Los empresarios tienen el 60% del ingreso nacional. A ver, dejemos eso claro. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia de esa cifra que usted nos está dando ahora? Bueno, que si hay alguien que tiene dinero aquí es la gran empresa. Y si hay alguien que no tiene dinero es el gobierno. Y el pueblo. Y el gobierno invierte, la inversión social del gobierno es 3 veces superior a la que ellos están mencionando. Ahora, se señala que lo está haciendo a partir del endeudamiento, que ya ha escalado cifras que comienzan a preocupar a las futuras gestiones. No, bueno, ese es otro tema que lo podemos tocar con más detenimiento. No es a través del endeudamiento público. Todos los gobiernos recurren al endeudamiento porque tienen déficit. Eso no es el gobierno actual, nada más. Este gobierno no tiene el mayor déficit. El mayor déficit fue el que dejó Saca en el año 2009. Siempre hay préstamos para cubrir el faltante de ingresos en los gobiernos. Pero la inversión que está haciendo el gobierno, 1.500 millones de dólares, ponle, social, no viene de préstamo. Eso viene de los ingresos que el gobierno recauda a través del IVA, a través de los aranceles, a través del impuesto sobre la renta, y se complementa con un endeudamiento. Pero siempre ha sido así. Siempre ha habido endeudamiento para inversión social o para hacer una escuela o para una carretera. Eso no es exclusividad de este gobierno. Pero la mayor parte de los fondos no vienen de ahí, no vienen del endeudamiento público. Lo que te quiero decir es que es incomparable la cifra que están dando los empresarios con la del gobierno,
Y es incomparable la diferencia de ingresos que tienen. Los empresarios tienen el 60% del Producto Interno Bruto vía ganancia y el gobierno el 15%. Y la población que trabaja a través de los salarios capta el otro 25%. Así se distribuye el ingreso. Yo te aseguro que las ONGs, sí, muchas ONG que vienen trabajando aquí desde hace 20, 25 años, e invierten una cantidad de dinero, por lo menos la mitad de lo que invierte en la empresa privada, unos 200, 300 millones de dólares. Debería darle vergüenza a los empresarios que esa sea su inversión, cuando ellos son los que tienen el dinero. Además, hay otra cosa. Sí. Habría que ver, porque hay que ir más a fondo en ese estudio, si ese dinero lo sacan del pago de los impuestos. Porque cuando los empresarios donan, hacen donaciones en la Teletón, o le donan un equipo de fútbol a una comunidad, eso lo descuentan en los impuestos y lo ponen como inversión social. Quiero que hablemos de eso, porque de alguna manera está existiendo un vacío conceptual acá. No sé si es lo mismo, y quiero conocerlo de su parte, hablar de inversión social, de responsabilidad social empresarial o en dado caso filantropía. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Es posible pensarlo en los mismos términos de la inversión pública que hace el gobierno a la inversión que está haciendo el privado a lo social? O sea, ¿hablamos de lo mismo? ¿Son las mismas características? Pueden ser tres cosas, lo privado. Una puede ser la inversión con fines de lucro, que le estén poniendo. ¿Qué es lo que dice exención de impuestos? No, por ejemplo, los empresarios invierten en salud. Claro, ellos tienen clínica privada. Invierten en educación. Claro, tienen universidades, tienen escuelas. Pero eso tiene un fin de lucro. ¿Podemos decir que es una inversión social? Sí, es una inversión social. Pero una cosa es la inversión que hace el gobierno en salud, en un hospital público, y otro es un hospital privado donde tú no puedes ir. Solo van los que tienen ciertas condiciones. Lo otro es la inversión que hacen descontando los impuestos, que es con dinero público, que es una parte de lo que hacen. Y la otra puede ser alguna inversión filantrópica. Por eso te digo, detrás de esa cifra hay que averiguar bien el contenido, pero hacen las tres. Las tres están metidas dentro de esa lógica. Número, claro. Así es. Habría que ver cuál es la que mayor peso tiene, pero de todas maneras 600 y pico de millones es 3 veces menos que lo que hace el gobierno. No pueden decir que invierten más. En todo caso, el gobierno, usted sigue teniendo eso firme, el gobierno sigue teniendo una mayor inversión pública a lo que reflejan esas cifras. Sí, la inversión social del gobierno. Inversión social del gobierno. Porque el presupuesto del gobierno no es solo inversión social, pero la inversión social, que es el 34%, es mucho mayor que el dato que están dando los empresarios. Tengo que ir a un nuevo corte, vamos a seguir hablando sobre otros números al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro siguiente corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con César Villalona y hacemos un análisis sobre el evento del Encuentro Nacional de la Empresa Privada 2013, del día de ayer. Y hablábamos, antes de ir a la pausa, sobre la inversión social que hace la empresa privada. Usted decía, bueno, acá dentro de este número hay diferentes aspectos que no se están viendo de forma desmenuzada, no se están viendo en desglose. Hablaba, podría haber inversión en sus empresas, usted decía también inversión de carácter filantrópica. Yo quiero comentarle algo, y es que usted además ha dicho de que la inversión en dado caso es baja, porque si la empresa privada tiene un alto porcentaje de ingreso, la inversión que están reflejando sigue siendo baja. Sin embargo, el estudio que ellos han publicado dice que el 64% de las empresas encuestadas en el marco de ese trabajo que hizo la Universidad Tecnológica proyecta aumentar esa inversión en los próximos años. Es decir, esperaríamos en ese caso ver mayor inversión por parte de los privados. ¿Usted cómo ve estas cifras? Bueno, ojalá, siempre y cuando no sea con dinero público. Porque una cosa es hacer una inversión y luego descontarla de los impuestos. Y otra cosa es hacerla de verdad, con recursos propios. Pero usted decía que el estudio hay que analizarlo más a fondo. Porque ellos descuentan parte de las donaciones que hacen, que ponen como inversión social, descuentan ese dinero de los impuestos que le tienen que pagar al gobierno. Entonces se hacen los simpáticos haciendo donaciones, pero están donando un dinero ajeno. Un dinero que primero era del pueblo, luego debió pasar al gobierno a través de los impuestos. Y finalmente ellos se quedaron con él. Porque ese es el mecanismo de evasión que hacen. En este caso sería ilusión, porque la ley se lo permite. Se lo permite, claro. Sí. Ahora, hay una cuestión importante, y es que la cifra digamos, no es menor, y además son en diversos aspectos en los cuales
el país está necesitando un esfuerzo conjunto. Si se habla de responsabilidades compartidas, ¿lo propio no sería poder articular junto con el gobierno esta cantidad de dinero para no duplicar esfuerzos ni recursos? Sí, para mí lo que debería hacer la empresa privada es pagar los impuestos. Yo te vuelvo a la información que salió la semana pasada del estudio del Ministerio de Hacienda. Es impresionante. 710 millones de dólares de evasión del IVA. Ese es un tema sobre el que hay que volver. Aquí hay que crear una cruzada nacional sobre ese tema. Y te aseguro que son más millones, porque son 710 calculando una evasión de 34%, creo que 34, 32% por ahí, del año 2010. Si sacamos ese porcentaje con respecto al año 2012, a lo que fueron los ingresos por el IVA, esa cifra supera los 800 millones. Por Dios, toda la inversión social de lo que ya están hablando. Pero no solo eso, sino eso supera la inversión del gobierno en el Ministerio de Salud. Supera la inversión. Y quiero aclarar una cosa. Claro. El estudio del Ministerio de Hacienda deja muy claramente establecido que no está hablando de la evasión de la microempresa informal. Porque la microempresa informal no evade impuestos, porque no es agente de retención fiscal. Eso lo hemos hablado también aquí en otro programa. Cuando una microempresa vende, no le cobra IVA a la población. Si se lo cobrara, tendría que llevar contabilidad y hacer la declaración. No lo hace. Lo que cobra es su ganancia, un margen de ganancia. Paga IVA cuando compra. Entonces, ahí quedó muy claro que estamos hablando de empresas formales. Y las empresas formales del país son la mayoría grandes, medianas y algunas pequeñas, no muchas pequeñas. Es decir, las empresas de esta gente, de lo que están ahí en el evento de ENADES. En definitiva, lo que usted está diciendo es que la inversión que está realizando en lo social está en detrimento de la evasión de estos impuestos. ¿Así lo dice? Me decía, con perdón. Que la inversión social que está realizando la empresa es en detrimento del pago de sus impuestos al Estado. Sí, lo que te quiero decir es que para mí, si ellos quieren compartir la responsabilidad, deberían pagar ese IVA. Porque ese es un dinero que queda en manos de la gran empresa y de la mediana. El pueblo le paga el IVA al gobierno vía empresarios. Los empresarios son intermediarios, son el instrumento que utiliza el gobierno para cobrarle los impuestos al pueblo, ¿verdad? Cuando la gente compra, le paga a los empresarios, y de los salarios ellos lo descuentan a la gente también. Es decir, que esta evasión la hacen ellos, no la hace la población. Y esa evasión supera la inversión en salud. Que le den esos 710 millones de dólares al gobierno, y con ese dinero el gobierno puede duplicar su inversión en salud, y todavía le sobran más o menos 150 millones para, por ejemplo, duplicar el presupuesto en el Ministerio de Agricultura, que son 76 millones, y todavía le están quedando más de 100 para dárselo a obra pública y mejorar la carretera. Es decir, que paguen los impuestos para que el gobierno invierta más y cree condiciones para ellos mismos. Porque un gobierno con más inversión pública, que erradique el analfabetismo, que mejore la salud de la gente, que mejore la infraestructura, crea condiciones, ese gobierno crea condiciones para que haya más inversión privada, amplíe el mercado interno, mejora la calidad de la mano de obra, etcétera. ¿No es pretensión entonces de la empresa privada desplazar el rol del Estado como garante de la inversión pública? No, eso es imposible. Eso es imposible. De eso no se trata. Ellos lo que están es haciendo política. Eso lo han hecho siempre. Están dando el dato ahora porque estamos con este gobierno. Pero ellos siempre han utilizado el mecanismo de la ilusión para, con dinero público, hacer filantropía. Mire, yo quiero preguntarle algo, y es que ayer nos escuchó por parte del discurso del presidente Funes un señalamiento crítico como el que usted está haciendo esta mañana en el CEP. ¿No hay acá también una responsabilidad compartida también en el hecho de que el gobierno no está realizando bien su tarea en el cobro debido de estas evasiones, en la persecución de quienes están evadiendo en el país? Bueno, este gobierno ha hecho esfuerzos en materia de control de la evasión y ha tenido algunos éxitos. En el año 2009 era mucho más alta. Por ejemplo, la del IVA superaba el 45%, andaba creo que por el 47%, según el estudio del BIT y del Banco Mundial del año 2010. Hay un estudio de esas dos instituciones donde nos daba un porcentaje mayor de evasión del IVA. Hoy se habla de 30 y tanto. Lo mismo la renta. El gobierno también está haciendo esfuerzos por el lado del control del contrabando. Yo creo que este gobierno ha hecho algo, ha conseguido algunos recursos, pero es insuficiente. Y todavía se quejan los empresarios del gobierno. No están contentos con que el gobierno, por ejemplo, quiera controlar el contrabando. Acuérdate que el gobierno contrató unos aparatos de láser de Canadá y ya la ANET dijo que eso atenta contra
la libertad, contra el Estado de Derecho, contra la transparencia. Cada vez que el gobierno toma alguna medida que tenga que ver con la aplicación de la ley, pero que a ellos les afecta, ellos saltan. El discurso de Funes estuvo bien y lo llamó a que se integraran al Consejo Económico Social. Claro. ¿Qué dijo Dabú? Que el Consejo Económico Social son los aliados por la democracia, es decir, no quiere compartir responsabilidad. Además, él señaló ayer, Jorge Dabú, presidente de la ANEP, decía, entregaríamos democracia e instituciones si no nos importara este país, decía. ¿Hay alguna relación con lo que usted ¿Entregaría democracia? Decía, entregaríamos la democracia y las instituciones si no nos importara ese país, decía él, ayer en su intervención. Bueno, yo no veo aquí ningún peligro por el lado de la democracia ni de las instituciones. A mí lo que me parece es que este gobierno ha sido más democrático que los otros, porque es un gobierno que ha trabajado más en función del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, en su concepto original. Desde esa lógica aquí no hay democracia, pero tampoco hay en Estados Unidos, en casi ningún lado. Porque aquí quienes gobiernan son los grupos económicos. Pero este gobierno ha sido, digamos, más democrático, o ha intentado hacer más democracia que los gobiernos de Arena, que fueron exclusivamente de la gran empresa. Este gobierno está favoreciendo a los campesinos, entregándole semillas a las campesinas, entregando títulos de propiedad, más de 30.000, 35.000, más de lo que entregó Arena durante 20 años. Está entregando crédito a 4% de interés, está favoreciendo a la población, está reduciendo el analfabetismo. Ha hecho una reforma de salud buenísima, ha aumentado el salario mínimo a $300 en el sector público, es el más alto aumento del salario mínimo. No te puedo mencionar todas las medidas. Es decir, si hay un énfasis de este gobierno es en función de la población. Lo que dicen también es que se está gastando más de lo que ingresa al país. O sea, dice, es más, el día de ayer decía Jorge Dabú que se apoyará a que el gobierno que se resista a gastar más de lo que debe, que no corrompa el sistema de libertades y atrofie a las instituciones del Estado, decía. Realmente es así, es decir, siempre ha sido el discurso, este gobierno está gastando más de lo que entra, y es un discurso de sectores de la oposición, y también lo dijo ayer la ANEP. Sí, pero el déficit fiscal siempre ha existido. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Cuando el gobierno no recauda lo suficiente para cubrir su gasto, entonces recurre a préstamos o a privatizaciones. Puede cubrir el déficit también vendiendo empresas. En el año 2009, cuando llegó Funes, el déficit fiscal de ese año fue de casi 1.200 millones de dólares. Estamos hablando del gobierno de Saca, es decir, del gobierno de Arena, del gobierno de la ANEP. Ese déficit llegó al 5.6% del PIB. Así lo encontró Funes. Incluso encontró un faltante de más de 800 millones. Cuando Funes toma posesión faltaban 852 millones para terminar el año 2009. Esa fue la finanza pública que le entregó Arena. Y este gobierno ha reducido el déficit, no lo ha eliminado. Ningún gobierno ha eliminado el déficit. ¿De cuánto es el déficit hoy en día? El año pasado anduvo por los 850 millones, muy por debajo del 2009. Y este año hay un presupuesto equilibrado, porque ya los préstamos estaban para financiar, por eso se aprobó sin necesidad de 56 votos. El déficit este año va a superar un poco los 800 millones. Sigue habiendo un déficit, pero es menor. Está por encima del 3% del PIB y estaba casi en 6%. Esa es la realidad. Estaba en 5.6, en el año 2009 cerró en 5.6, financiado con endeudamiento. Cuando Funes llegó, la deuda externa, la deuda del sector público eran más de 10.000 millones de dólares. ¿De dónde salió ese dinero? Hoy está en 13. Este no es el gobierno que más ha aumentado la deuda. Mira, el gobierno que más aumentó la deuda externa, la deuda pública externa e interna, las dos deudas, la deuda total, fue el de Calderón Sol. Durante el gobierno de Calderón Sol, la deuda del sector público aumentó 47%. Él encontró una deuda y entregó otra 47% mayor. Durante el gobierno de Flores aumentó 38%, 37%. Y durante el gobierno de Saca aumentó 38%. Durante este gobierno no ha llegado a 30% todavía, el aumento. ¿Qué le parece una cosa es que la deuda sea mayor, claro, porque tú la encuentras en 10.000 millones, sí, claro, y la aumenta, digamos, un 30%, está en 13%. Bien, aumentó en un 30%. La encontraste en 10 y está en 13%, pero los otros la encontraron mucho más bajitas. En términos porcentuales, el incremento es mucho mayor en los gobiernos anteriores. No es que haya bajado, es que en términos porcentuales con este gobierno ha crecido menos. Y la ANEP no protestaba por esa deuda. Mira, hay un estudio de FUSADES, con perdón que te interrumpa, hay un estudio de FUSADES del año 2007. Sí. Ese estudio, que se llama sobre los desafíos fiscales,
desafíos fiscales en el 2007, estimaba un crecimiento de la economía entre el 2007 y el 2012 de 4% y una tasa de interés de los préstamos de 5.68%. Situación ideal. El estudio lo hizo Trigueros, sí, claro. El economista Trigueros. Lo que planteaban era, en el 2007, que aquí había una deuda manejable, que la economía iba a crecer 4% anual y que la tasa de interés sobre los préstamos iba a ser baja, que no había problema en las finanzas públicas. Eso es en el 2017, como de septiembre. Al año siguiente está la crisis mundial. Imagínate, FUSADE no calculó la crisis mundial, que estalló al año siguiente. Y la economía entró en problema en el 2008 y se hundió en el 9. En el 9 la economía decreció 3.1. Entonces FUSADE tenía un cálculo de 4% de crecimiento anual y el crecimiento anual entre el 2007 y el 2012 no llegó a 2%. Y la economía se hundió en el 2009. Esos son los análisis de estos centros de investigación. Hacen una investigación que vale $40,000. Contratan a un investigador, le dan $40,000 para que diga que la economía va a crecer 4% al año. Al año siguiente entonces no crece 4, sino 1.5 y al año siguiente cae 3.1. A ellos no les importa, ellos se siguen llamando tanques de pensamiento. Y deben tener ponencia ahí en el evento de la ANEP. Esa es la realidad en la que nos manejamos con estos centros de pensamiento. Entonces, creo que es un manejo político. Yo le preguntaba antes, mientras usted hacía la explicación por la posición del expresidente Antonio Saca, porque él también era uno de los asistentes acá. Pero quiero que lo veamos al volver de la pausa y que me lo diga más en detalle. Vamos rápidamente a nuestra última pausa, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque, estamos cerca de cerrar la entrevista. Mire, hay una cuestión curiosa. En Twitter, la prensa gráfica acaba de publicar y tuitear, dice: presidente Funes dice que ayer omitió hablar de evasión fiscal en ENADE 2013 para no herir susceptibilidades. ¿Qué le parece esto? Me parece muy bien. Es el tema que estábamos tocando. Si hubiera dicho eso en ese evento, imagínate, estamos hablando de levantar un avispero, ¿no? Porque son ellos los evasores. Justamente los que organizan el evento, los que estaban ahí, son los evasores. Esa cúpula empresarial. ¿Usted cree entonces que no fue conveniente el hecho de no mencionarlo en el marco del ENADE? Sí, porque va al evento a echar un discurso y me parece que debe ser conciliador, que fue lo que hizo el gobierno. Quien no fue conciliador fue Dabú. Dabú lanzó un discurso atacando fuertemente al gobierno, incluso mintiendo sobre el tema de la pobreza. Sí, bueno, aunque el presidente también tiró una frase bastante polémica en el marco del evento. Dijo que los primeros que salían del barco cuando se hundía son precisamente las ratas, decía. Los primeros que salen del barco cuando se hunde son las ratas, decía, en alusión también al ejemplo que sí, es que Dabú hizo un discurso planteando que en los últimos años aquí no hay crecimiento económico, que la economía se va a hundir. Cuando él dice los últimos años se refiere a este gobierno, y lo cierto es que no es así. Los últimos años son 25 años atrás. Pero en su lógica no son 25 años, claro. Sino los últimos años es este gobierno. Él se estaba refiriendo a este gobierno. Y el poco crecimiento económico viene desde mediados de la década del 90. La economía de hoy, 2013, está mucho mejor que en el 9. Todas las variables económicas del 2012, digamos, porque el 13 está comenzando, dicen que la economía está mejor que en el 9. Hay crecimiento económico pequeño, en el 9 se hundió la economía a 3.1. Las exportaciones se mantienen, el año pasado crecieron un poquito, más de 1%, en el año 2009 cayeron 16%. El crédito cayó en el 2009 8%, el crédito ha crecido 8%. El desempleo que encontró Funes fue de 7.3, hoy está en 6.6, para mencionarte alguna variable. El déficit fiscal, que te decía, estaba en 5.6% del PIB y hoy no llega a 4, 3.5. Yo tengo que ir cerrando ya la entrevista. Usted ha dado ya datos claros, ha hecho una comparación respecto a las gestiones pasadas. Perdón, no quiero decir que la economía esté bien, lo que quiero decir es que no está peor que como la encontró Funes, claro, sino que está mejor que como la encontró Funes. Quien la dejó destruida fue Arena. Si hay un consenso por parte tanto del sector público como del sector privado en articular esfuerzos para el desarrollo de este país. Y para ir cerrando la entrevista, me gustaría conocer de su parte cuál deben ser esos esfuerzos en conjunto que se deben hacer y qué acciones concretas debe hacer tanto el sector público como el sector privado para encontrar el desarrollo de El Salvador. Mira, aquí hay muchos empresarios que no son parte de la cúpula.
la mayoría de los empresarios, medianos, incluso grandes, no son parte de ese grupito que milita en Arena. Esa gente necesita que se amplíe el mercado interno para ellos aumentar sus inversiones y sus ventas, las ventas de sus empresas. La gran tarea que está planteada aquí es redistribuir la riqueza para ampliar el mercado interno, para que se creen condiciones para que haya más inversión, tanto pública como privada, privada nacional y privada extranjera. Aquí no crece la inversión porque el mercado interno es muy estrecho, no hay capacidad de compra de la población. Aumenta el salario, dice. Sí, entonces redistribuir la riqueza. Tenemos un 40% de la población pobre, bueno, hay que sacar mucha gente de la pobreza para que tenga capacidad de compra. Eso beneficiaría a la empresa privada. Ahora, ¿cómo se hace eso? Para eso se necesitan más recursos públicos. El gobierno es el que tiene que darle salud y educación al pueblo, no es la empresa privada. Entonces el gobierno tiene que aumentar su recaudación. ¿Cuál es la contribución que pueden hacer los empresarios? Pagar los impuestos. Ni siquiera que le pongan más impuestos, que paguen lo que están evadiendo. Con eso es suficiente para que el gobierno aumente sustancialmente su inversión. Con lo que se está evadiendo hoy podría haber transformación, dices entonces. Sí, mejorar los salarios, mejorar las pensiones, levantar el sector agropecuario, mayor inversión en el agro, meter maquinaria agrícola, sistema de riego, una gran inversión que levante la producción, aumente el empleo y aumente la demanda interna. Mientras aquí no se dinamice el mercado interno, no va a haber un mayor crecimiento económico. Estos empresarios siguen sacando el dinero del país. Entonces, el esfuerzo es ese. Y yo creo que lo compartiría la mayoría de los empresarios. La mayoría de los empresarios. Quienes están oponiendo al aumento del 10% no son los empresarios en general, sino ese grupito que dirige la ANEP. Fíjate, un aumento de 10%. En el sector público serían $30. En el campo, el salario mínimo son $105. Un 10%, ¿cuánto es eso? No es nada. Y todavía están diciendo que sea 8%. Hay que redistribuir, hay que sacar a la gente de la pobreza para que tenga capacidad de compra. Por más que la empresa privada el día de ayer decía que la mejor manera de redistribuir es creando empleos, y ellos han sido los mayores dinamizadores en la creación de empleos en El Salvador. Bueno, ellos generan la mayor parte del empleo porque ellos tienen el dinero. La mayor parte de la producción sale de la empresa de ellos, eso es así. Pero ellos no han mejorado el empleo. El desempleo creció en el año 2009. Quien ha estado creando más empleo aquí es el gobierno, con su inversión. Ellos están sacando el dinero del país. La inversión la están haciendo más fuera que adentro. Eso está demostrado. Por ejemplo, entre el año 2001 y 2009, la inversión en capital fijo, de parte de ellos, o mejor dicho, la formación bruta de capital, la inversión real, creció 0.1%. Y estoy hablando del gobierno de Arena, 2001-2009. Con este gobierno están invirtiendo menos. Ellos no son los que están manteniendo a flote la economía, la está manteniendo la inversión pública. Ellos la hundieron. Aquí necesitamos ampliar el mercado interno, y yo te insisto en que la mayoría de la empresa privada, la mayoría de las empresas que están en la ANEP, que hay pequeñas y medianas, estarían de acuerdo con una redistribución de la riqueza que amplíe el mercado local. Lo que pasa es que eso toca a los sectores que tienen la mayor parte del dinero, y viene la resistencia de parte de los que dirigen la ANEP, de los que dirigen la ASI, de los que ¿Cuándo se va a ver entonces ese cambio? ¿Cómo? ¿Cuándo se va a ver entonces este cambio concreto? Si usted dice que hay una voluntad por parte de algunos empresarios por fuera de la cúpula de la ANEP que sí están... Eso se va a tener que hacer aquí. Nosotros esperamos que en el gobierno del FMLN pueda haber en el próximo gobierno, pueda haber una alianza con sectores empresariales para impulsar una dinamización del mercado local. Para mí esa es la lógica, parte de la cooperación externa. De acuerdo. Buscar otro mercado también en el exterior y cooperación con países, economías que están en expansión como la de Sudamérica, China, todo eso hay que hacerlo. De acuerdo, ha sido entonces claro usted en la explicación, hemos hecho un análisis crítico sobre esa situación, ha dado las propuestas, esperemos entonces que quede y siga en el debate ese tema, porque requiere también de un debate más inclusivo y público, más allá de ENADE, que siga también siendo, dando un seguimiento por parte de la sociedad civil. Yo tengo que despedirlo y agradecerle también su tiempo y su presencia en este set esta mañana. Sí, muchas gracias por la invitación. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron, y acuérdense de poder consultar nuestra entrevista en nuestro sitio en YouTube, y también poder encontrar nuestra nota que se genera a partir de esa entrevista en nuestras redes sociales. Muchas gracias.